Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, que estén teniendo un buen cierre de semestre. Bueno, les envío este video para explicarles algunos elementos que tenían dudas ustedes, que me enviaron algunos correos respecto a la formulación del plan de investigación-acción, es decir, de esta problematización y de estas etapas que vimos en clase. Me preguntaban sobre todo acerca de un esquema y una estructura, digamos, con la cual abordar este plan. Bueno, algunos compañeros fueron a la oficina también, me preguntaron, ahí les expliqué más o menos en qué consistía esta duda que tenían respecto a la estructura. Y les explicaba que, bueno, en el fondo esto lo vimos en clase y yo no les voy a enviar una pauta, digamos, así como en términos de una plantilla, porque el formato o la forma final va a depender mucho de la temática que esté abordando cada uno en su plan de investigación-acción. Por lo tanto, lo que hay que seguir son cuatro pasos claves que fueron los que vimos en clase. Este esquema en espiral que estuvimos viendo durante el semestre. Bueno, si se recuerdan, este espiral incluía cuatro etapas. Una etapa de reflexión, donde se buscaba conocer la problemática, conocer el entorno, hacer una inmersión inicial en el contexto en el cual se va a realizar la investigación-acción. Luego, cuando uno tiene claro más o menos cuál es la problemática y se construye una idea fija o hipótesis acerca de qué es lo que está sucediendo, hace la planificación, es decir, va programando aquella intervención, las actividades o estrategias o materiales que voy a necesitar para poder hacer esta intervención que apunta hacia la problemática que definimos en la etapa anterior. Luego la acción o la implementación de este plan, que también va acompañado de un proceso de evaluación y de monitoreo, como decíamos en clase, que la evaluación se va dando a lo largo de todo el proceso. Eh, Esta evaluación con el sentido de monitorear, como les digo, la implementación. Y luego una etapa de observación o de evaluación final, en la cual uno toma aquellos objetivos y ve si es que esos objetivos que uno planteó en la planificación y ve de qué forma estos se han cumplido a lo largo de la intervención. Y obviamente, si estos no se han cumplido o si se requiere seguir la intervención, se vuelve a una etapa de reflexión en la cual de nuevo hacemos una problematización acerca de lo que está ocurriendo, formulamos el problema, definimos alguna hipótesis nueva y volvemos a formular nuestra planificación. Y así, por eso se llama un ciclo. En este caso, como lo planteamos durante el semestre, nosotros no vamos a hacer la implementación, solamente nos vamos a quedar con que en el cómo haríamos esta fase de reflexión, en formular aproximadamente y de manera aún teórica la problemática o la necesidad a la cual yo le quiero dar respuesta, planificar también algunos elementos de la intervención sin hacer la implementación, solamente, digamos, formular esta problemática y la forma en que yo la abordaría. Y aquí en la implementación lo que sí se podía incluir era alguna acción para monitorear este plan, digamos, el plan que yo voy a hacer. Ahí sí podría nombrar alguna estrategia, algún instrumento, procedimiento de evaluación para poder hacer el monitoreo. Después lo vamos a revisar con más calma y, bueno, una forma también de observar o evaluar la implementación o la planificación. Nuevamente sin haber intervenido, solamente nombrando cuál sería el procedimiento o instrumento a utilizar. En el detalle, bueno, por lo tanto, antes de seguir, el informe debería tener estos cuatro elementos básicos. Eh, Estos deberían ser como los apartados del informe que tienen que entregar. Obviamente el de implementación y de observación va a ser mucho menor que los otros elementos. Aquí la prioridad es el proceso de detección de la problemática, la definición de esta problemática
y la planificación de cómo la abordaríamos. Eso sería como la prioridad. Ahora esto, las siguientes dos etapas, obviamente al no implementarlas, no van a estar muy desarrolladas. Viendo en detalle, esto lo vimos en clase si se acuerdan, ¿qué involucraba esta primera etapa de detectar el problema? Aquí cambian los nombres, ¿eh? Aquí decía reflexión, que también es otra forma de nombrarlo, esta primera etapa, pero en el fondo es el proceso de detección del problema o de definición de este problema o de la necesidad a la cual yo le quiero dar respuesta. Bueno, ¿qué debería incluir en esta etapa? En primer lugar, una estrategia, digamos, como para yo ingresar al ambiente en el lugar donde yo voy a intervenir, es decir, voy a ingresar en marzo, si es un establecimiento, voy a trabajar con voy a trabajar con la familia, bueno, va a depender mucho de la temática a la cual yo le quiera dar respuesta. Los siguientes son la recolección de datos sobre el problema y las necesidades también a las cuales yo le quiero dar respuesta. ¿Qué datos voy a recolectar? Va a depender obviamente de la problemática a la cual yo quiera dar una respuesta. Por lo tanto, cualquiera de los instrumentos y procedimientos que vimos en clase, si se acuerdan, la entrevista semiestructurada, vimos los grupos focales, que eran como esta entrevista en grupo. Estuvimos viendo los análisis de algunos documentos, por ejemplo, el análisis documental como estrategia. Nombrábamos los cuestionarios, que son más cerrados, no son como las entrevistas. Bueno, y así otros procedimientos más que estuvimos viendo en clase, que cualquiera de ellos, y dependiendo, como les digo, de las características del problema, tienen que hacer una correcta elección. O también otros instrumentos de evaluación más técnicos, más orientados hacia el ámbito psicopedagógico o psicoeducativo. Por eso les digo, va a depender mucho de la temática a la cual quieran dar respuesta. Ahí pueden incluir pruebas formales o informales dependiendo de, por ejemplo, si quieren evaluar el nivel de inglés que tiene un grupo o un determinado estudiante, o bien algún instrumento para trabajar con estudiantes con autismo y determinar habilidades sociales o así, alguna escala de adaptación. Importante también describir la temática, describir la problemática. Aquí se plantea como una generación de categorías o temas o hipótesis. En este nivel nosotros lo vamos a trabajar solamente como un tema, es decir, ustedes tengan la claridad respecto a la problemática, definiéndola de manera clara y coherente. ¿Cuál es esa problemática o esa necesidad a la cual le quieren dar respuesta en forma de un planteamiento? Ahora en la rúbrica lo podemos revisar con más detalle. Es una rúbrica bien detallada con la cual vamos a evaluar este trabajo. La elaboración del plan obviamente tiene que llevar objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo general de este plan? Tiene que llevar también, si es que es necesario, estrategias u objetivos específicos o acciones también que se van a desarrollar durante este plan de acción, el plan de investigación-acción, en función de las necesidades a las cuales le quiero dar una respuesta o de la problemática. Eso tiene que haber una coherencia, por supuesto, entre los objetivos generales, específicos y las acciones o estrategias que yo voy a utilizar para intervenir. También nombrar algunos recursos, materiales, humanos y así. Y si es necesario, dependiendo, también les digo, de la naturaleza de la problemática, una programación en el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que voy a hacer sesiones, poniendo 6 sesiones de intervención, 10 sesiones de intervención, hacer una programación en el tiempo de estas 10 sesiones, es decir, comienzan en tal fecha, son cada 2 semanas, son una vez al mes, son todas las semanas, 2 veces a la semana y así. Bueno, también obviamente para la elaboración del plan siempre durante toda la etapa se van recolectando algunos datos adicionales. Por ejemplo, conversábamos en algunos de los casos, ir aplicando entrevistas a los participantes para que les vayan dando retroalimentación
acerca del proceso de implementación del plan o acerca del propio diseño. Entonces, por ejemplo, si van a presentar un plan a una escuela y en la escuela tiene una necesidad, no sé, relacionada con comprensión lectora, por dar un ejemplo, o relacionada con algún tipo de conducta inapropiada que está presente dentro de la aula, es importante que ustedes recolecten información acerca del plan que diseñaron, es decir, se lo presenten primero a las autoridades, se lo presenten al director o al jefe de UTP y este les pueda dar retroalimentación respecto al plan, si está de acuerdo, si es apropiado o qué elementos insertaría dentro de este plan. Yo lo ideal es que en el proceso de investigación-acción real, digamos no ficticio como en el caso que lo estamos haciendo nosotros, es que participen los miembros de la comunidad. Esa es la característica del plan de acción, como lo discutíamos en clase, en que la propia comunidad escolar, la propia familia, o depende de quién sea nuestro participante, los que organizan este plan, los que participan en su elaboración, los que lo diseñan y lo implementan. Si se acuerdan en el caso de esta escuela, que digamos hace una reforma de sus prácticas y de la forma de abordar los contenidos de enseñanza y aprendizaje, eran ellos propiamente tal los que diseñaban la intervención, la aplicaban y hacían todo ese proceso. Bueno, en este caso, como el ejercicio, les digo, es ficticio, lo van a diseñar ustedes. Pero sí es importante que nombren la forma en que van a recolectar datos acerca del diseño del plan, eh, para que les den retroalimentación. La siguiente etapa era la implementación o la fase de acción, como decíamos al principio, que en este caso no la vamos a aplicar, pero sí nuevamente deberían nombrar algún procedimiento o instrumento para recolectar datos acerca de este proceso de implementación. ¿Para qué? Un sentido de monitoreo. La idea es que ustedes puedan monitorear el proceso de implementación del plan de acción y ver de qué forma está funcionando y si es que hay que introducir algunos cambios, algunos ajustes. Por eso se habla de revisar la implantación o la implementación, los efectos que ha tenido este plan de acción o este plan de intervención para que puedan tomar decisiones, redefinir el problema, generar nuevas hipótesis o nuevas estrategias, nuevas acciones y así. Bueno, hacer ajustes en el proceso de implementación y en el plan y volver nuevamente a poner en marcha este plan. Ahí volveríamos en esta etapa a la planificación para pasar de nuevo al plan, a la implementación. Pero, como les digo, como no va a haber proceso de implementación, basta que nombren con qué instrumento o procedimiento y lo describan, digamos, con qué propósito, para qué ese instrumento. Eso es importante siempre cuando nombren o elijan un instrumento. Hay que no solamente nombrarlo, hacer una lista, sino que explicar para qué lo van a utilizar. Por qué es importante y por qué no utilizan ese y no otro. Y eso, nombrar el procedimiento de evaluación o el instrumento de evaluación para hacer el monitoreo. Y en el proceso final, el sentido este es la retroalimentación. Es cómo usted obtendría retroalimentación una vez acabada la implementación para tomar decisiones nuevamente. Es decir, recolectar datos con los cuales ustedes puedan ir nuevamente al plan de intervención, hacer modificaciones, introducir nuevas acciones, nuevas estrategias, ver la necesidad de si hay que repetir nuevamente un ciclo completo de planificación, de diagnóstico, planificación, intervención y nuevamente evaluación. Esto lo van a tener claro en la medida que implementan. Por lo tanto, como un ejercicio solamente, ustedes tendrían que nombrar cuáles serían esos procedimientos o instrumentos de evaluación para aplicar al final, una vez concluida la implementación, y obtener retroalimentación acerca de lo que fue su plan de intervención. Y eso. Bueno, para eso yo les construí una rúbrica, que es esta. Aquí está bastante detallada, se las voy a enviar. Y la idea es que revisemos cada uno de estos elementos. Ya.
¿Qué es lo que trae la rúbrica? Esta es una rúbrica analítica. Los que no han tomado evaluación a lo mejor no las conocen mucho. Las rúbricas analíticas lo que incluyen son algunos criterios de evaluación, que en este caso son la introducción, la primera fase del plan eh, o de la propuesta, la segunda fase que era la planificación, luego la tercera que es la implementación y la evaluación. Estos son menores, como les dije, tienen menor importancia por el hecho de que no se van a implementar. Y como todo informe, como todo trabajo, tiene que llevar conclusiones, que también tiene un porcentaje asignado. Estos son los porcentajes. La introducción, un 10%, en lo general se espera que sea de una página. La primera fase, que es la que tiene mayor importancia, que es la de planificación, o sea, perdón, de detección del problema y de planificación, ambas tienen un 30% cada una. Y en el caso de la implementación solamente un 10 y la evaluación solamente un 10 y las conclusiones también un 10%. Bueno, estos son los criterios de evaluación y para ello hay ciertos niveles de desempeño o indicadores. Estos niveles son desde el bajo hasta el alto y estas son categorías de desempeño para cada uno de estos niveles. Entonces, por ejemplo, para el nivel alto, que implicaría una nota de un 6,1 a un 7, en el primer indicador, que es la introducción, deberían haber estos elementos, por lo menos. Voy a hacer un pequeño zoom. La introducción tiene que hacer referencia a los diferentes subapartados del informe escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que debería describir qué es lo que vamos a encontrar dentro del informe. Es decir, estas 4 fases, describir si es que vais más subapartados dentro de cada una de las fases. Ahí ustedes lo organizarán de acuerdo a las características de su problemática, pero tienen que estar descritas en la introducción, hacer referencia en ella. Se focaliza y profundiza en introducir algunos conceptos o ideas clave o temas claves para la comprensión del contenido, pero sin llegar todavía a discutir de manera muy específica la temática. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a hablar acerca de autismo, tienen que introducir el concepto del autismo, introducir una descripción de la problemática, más o menos breve, o así cualquier otro tipo de necesidad a la cual quieran dar respuesta, tienen que introducirla aquí de manera breve. Las ideas se presentan de forma clara, son de fácil comprensión y siguen un hilo argumental. Un hilo argumental quiere decir que ustedes no hacen solamente un punteo, así como una lista de ideas. El autismo es, por ejemplo, el autismo es una necesidad educativa especial. El autismo se diagnostica con tal y tal criterio. El autismo, y así. Eso sería un listado, un punteo de ideas. La idea es que haya una coherencia en el escrito y que haya una continuidad y que haya un hilo argumental de por qué es importante intervenir, de por qué se produce esta problemática, en qué consiste y así. Aquí, este otro criterio, la verdad es que, mira, lo iba a sacar, pero lo voy a dejar aquí, pero la verdad es que no va a ser evaluado, pero es como para que lo tengan presente. Las ideas se apoyan en una argumentación basada en fuentes bibliográficas, normativas y o experiencias. La idea es que siempre cuando ustedes hagan un trabajo no se base en su opinión personal, sino que se base en sus conocimientos que tienen acerca de la carrera. Eso es lo que diferencia un trabajo profesional de un trabajo que no lo es. El hecho de que si ustedes plantean, por ejemplo, de que es importante intervenir los estudiantes con autismo, justifiquen esa idea no porque ustedes la creen, sino que porque la normativa actual lo plantea así, porque las leyes internacionales apoyan a las personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial o algún tipo de discapacidad, o porque el decreto 83 plantea de que hay que hacer las aulas más inclusivas y atender a la diversidad y por lo tanto hay que hacer ajustes, adecuaciones y así. Ustedes eligieran sus argumentos, pero lo importante es que siempre tengan un respaldo, que no sean opiniones personales, sino que se basen en bibliografía, en normativas, en experiencias, lo que dicen algunos autores, algunas de las teorías que han visto en psicología o en neuroanatomía
en las asignaturas más disciplinares, en las didácticas o así. Ahí ustedes elegirán su argumento. Como las fuentes bibliográficas no hemos visto en gran detalle, en realidad no hemos visto temas de argumentación, no eran parte de la asignatura, sino que son más propios de la alfabetización académica, de cómo hacer citas, de cómo hacer referencias bibliográficas y todo eso. No le voy a poner énfasis en este trabajo, pero es importante que busquen respaldos y argumentos sólidos. Otro elemento es que no hay errores conceptuales de argumentación o ideas basadas en opiniones personales, como les dije, y la introducción suele tener una extensión de una página. Esa es la extensión que yo esperaría, digamos, para una introducción. Lo contrario, si es que fuera un nivel bajo, es decir, con una calificación de 1 a 3, esta sería la introducción, no hace referencia a sus apartados del informe escrito, tampoco introduce conceptos o ideas clave o temas base del contenido del informe. A veces pasa que hay como mezclas de los niveles, por ejemplo, en niveles medio alto, bajo, que por ejemplo, claro, se hace una introducción a los conceptos o ideas clave, pero no se indica qué es lo que contiene el informe. Ese es el objetivo de la introducción, nombrar qué se va a encontrar el lector dentro del informe, cuáles van a ser los apartados, cuáles van a ser los subapartados y todo eso. Es importante que lo incluyan dentro de la introducción. Esto es válido para cualquier informe escrito, no les va a servir solamente para esta asignatura, sino que en general cuando hagan una introducción estos son los elementos que deberían contener. Bueno, ahora el contenido del informe propiamente tal tiene 4 fases, por lo tanto deberían haber como mínimo 4 apartados. Este apartado, primero, es el de la detección del problema o definición del problema. ¿Cuál es un nivel de desempeño alto esperado para esta fase? Es que definan los instrumentos y procedimientos de detección. Voy a subir un poco. Definan los instrumentos o procedimientos de detección de las necesidades y problemáticas de los alumnos, es decir, no solamente los nombren o hagan una lista, sino que lo describan. ¿Por qué ese instrumento? ¿Por qué no otro? ¿Para qué lo van a utilizar? ¿Qué información les va a aportar? Si van a hacer una entrevista, ¿a quién la van a hacer? ¿Qué quieren lograr con esa entrevista? No es necesario que anexen la entrevista, ni que la diseñen, ni mucho menos. Pero sí que expliquen de manera muy detallada de por qué van a utilizar esa entrevista, por qué van a utilizar un grupo focal, qué quieren medir con ese grupo focal, qué van a incluir dentro de ese cuestionario, dentro de esa encuesta, o qué documentos van a analizar y por qué razón los necesitan analizar, o qué pruebas van a aplicar y así. Detallar muy bien la elección de estos instrumentos y qué es lo que quieren detectar. Luego, describir y justificar de manera apropiada la problemática o las necesidades a abordar defendiendo su importancia. Esto, como lo decíamos en clase, claro, una cosa es tener claridad respecto a una problemática, por ejemplo, la necesidad de enseñar algún contenido, la necesidad de aplicar un procedimiento o una técnica con un grupo específico de estudiantes, o la necesidad de trabajar con un grupo de profesores. Nombrarla, pero también hay que saber justificarla, de por qué razón es relevante intervenir, de por qué razón ustedes amerita que hagan un plan de acción, un plan de intervención en esa área. Estas razones deben ir de manera coherente, explicada y obviamente tener algún tipo de respaldo. Nuevamente no basarse en opiniones personales. Entonces, describir la problemática y justificar por qué razón es relevante intervenir en esta problemática. Por eso hay que defender su importancia y la razón por la que se deben hacer estos planes de acción o estos planes de intervención. Planes de, a ver, corrijo el tiro, de investigación-acción. También aquí lo abrevié como IA, si lo van a encontrar como IA o como plan de investigación-acción. Caracteriza a la población, esto es importante también, lo discutíamos en clase, caracterizar a la población a la cual está dirigido este plan de investigación-acción, es decir, si es un grupo de estudiantes, si es un estudiante en concreto, bueno, no suele ser solamente un estudiante, sino que a una población de estudiantes, por ejemplo, si es para estudiantes con autismo, no es
solamente para uno, sino que ideal es que sea para un grupo de estudiantes con autismo. Recuerden esta idea de emancipación de un grupo que está detrás de la investigación-acción, que lo vimos durante la asignatura. Un ejemplo claro era el primer caso que analizamos en clase. Entonces tienen que caracterizar a quién está dirigido este proceso de investigación-acción. Definir algunos recursos materiales, algunos recursos humanos que se necesitan para poder desarrollar este plan de investigación-acción. ¿Como qué tipo de recurso? No sé, algún profesional en específico que necesiten, por ejemplo, terapeuta ocupacional, un psicólogo, un asistente social, un fonoaudiólogo. Bueno, depende mucho de la temática que van a trabajar. O profesores de alguna asignatura en particular que necesiten horas de trabajo para trabajar dentro de este plan de intervención. Y recursos materiales también va a depender mucho de la problemática que quieran abordar. Pero describirlo. No solamente hacer una lista, sino que también por qué razón necesitan tal o cual recurso o por qué necesitan a tal o cual profesional. Describir la necesidad de tenerlo. Por el contrario, un nivel de desempeño bajo sería que no incluye instrumentos ni procedimientos de detección de necesidades, no plantea la justificación de la problemática o la necesidad del plan de investigación-acción, no nombra ni describe a quién está dirigido el plan de investigación-acción, ni tampoco nombra los recursos humanos, funcionales o materiales necesarios para poder implementar este plan de investigación-acción. Sería un desempeño bajo de 1 a 3. La fase de implementación, sí es la que tiene menos peso porque no vamos a llegar a implementar. ¿Qué es lo único que se pide aquí? Como les dije en la presentación anterior, aquí en esta fase, en la implementación es solamente, nos vamos a saltar todo este proceso y nos vamos a ir solamente a definir algunos instrumentos o procedimientos de evaluación para poder monitorear el proceso de implementación. Es decir, mientras yo voy implementando el plan de acción, qué instrumentos o procedimientos de evaluación podría utilizar para hacer este monitoreo, para hacerle seguimiento a las acciones, a la estrategia que definí en el proceso anterior, en la planificación. Estos instrumentos tienen que ir explicados de manera clara y coherente y tienen que estar relacionados con la problemática. Nuevamente no es una lista, no voy a poner cuestionario y entrevista inicial o entrevista al jefe de UTP. No, tengo que explicar para qué, con qué propósito, qué voy a evaluar, a quién se la voy a aplicar y así. Por el contrario, un nivel de desempeño bajo sería que no se nombren instrumentos o procedimientos de evaluación para el monitoreo y el proceso de implementación. Aquí hay puntos intermedios como por ejemplo que los nombran pero no lo explican, o que los nombran y no están relacionados con la problemática. Luego, la última fase, la evaluación y retroalimentación, se parece bastante a la fase anterior, porque en el fondo el foco al cual le vamos a dar nosotros, dado que no vamos a hacer la implementación, es solamente describir detalladamente el procedimiento o instrumento de evaluación con el cual voy a evaluar al final de la intervención. Este tiene que ser obviamente coherente con la problemática, tiene que ir detallado, tiene que ir explicado de por qué razón voy a utilizar ese instrumento y no otro, y apuntar hacia un proceso de finalización, es decir, de evaluar el proceso completo. ¿Por qué? Porque nuevamente el objetivo aquí es obtener retroalimentación. Con este yo busco ver si es que es necesario continuar con la implementación, reformular el plan, volver de nuevo al ciclo inicial, como decíamos acá, de reflexión y de volver a planificar y volver a implementar. Por eso hablamos de esta espiral y esta evaluación final tiene que tener ese sentido de retroalimentar. Por eso tienen que describir bien qué instrumentos van a utilizar. Por el contrario, sería que no describen el procedimiento o instrumento de evaluación final de la intervención. Es decir, punto intermedio puede ser que solamente los nombren, pero no expliquen por qué van a utilizar ese y en qué sentido les sirve para retroalimentar el proceso y eso.
Bueno, y el último elemento, como siempre, todo informe debe llevar una conclusión o discusión al finalizar el informe. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estos indicadores les sirven también para cualquier otro tipo de trabajo que quieran hacer. Entonces, si van a hacer un trabajo que lleva una conclusión, también deberían basarse a lo mejor en este indicador. Un nivel de desempeño alto de una conclusión es que las ideas se presenten de forma clara, de forma fácil de comprender, con un hilo argumental, es decir, nuevamente no solamente un punteo de ideas, sino que haya una coherencia entre lo que yo estoy planteando en las conclusiones, es decir, durante el proceso, por ejemplo, durante el proceso de diseño del informe, nosotros hicimos un proceso de reflexión en el cual incluimos tal cosa, hemos podido aprender tal cosa, nos hemos encontrado con este desafío. Luego pasamos a la segunda fase de planificación. En esta fase pudimos aprender tal cosa, pudimos encontrarnos con tal dificultad, creemos importante recalcar tal idea. Entonces, si se fijan, está todo conectado hacia abajo y es coherente y está ordenado, ¿no? Un punteo de ideas vago. Esto tiene que estar ordenado, apoyarse en argumentos basados en fuentes de información válida y fiable. Es decir, aquí sí también poner énfasis en no poner opiniones personales, sino que basarse en normativa, en contenidos que ya conozcan a partir de otras asignaturas y así. No hay errores conceptuales o de argumentación o ideas basadas en opiniones personales, importante. Se describe si se ha cumplido o no el objetivo del trabajo. En este caso, el objetivo del trabajo era formular un plan de investigación-acción desde solamente en sus fases de reflexión y planificación. No sé si lo lograron, decir que lo han logrado aquí y de qué forma lo han logrado. Destacar algunas conclusiones del trabajo, por ejemplo, aquello que han podido aprender, aquellas dificultades que más se les han presentado, aquello que ustedes consideran importante a la hora de implementar un plan de acción como el que diseñaron ustedes, y relacionar estas conclusiones con el objetivo principal, digamos, de su propuesta. Se comentan algunas limitaciones del trabajo y sus implicaciones o implicancias o utilidad para el estudiante. ¿Qué son las limitaciones? Las limitaciones no se refieren a las debilidades de su trabajo, sino que a cuál es el alcance que tiene este trabajo. Es decir, si ustedes están diseñando, por decir algo, un plan de acción, de investigación-acción para intervenir en el autismo, pero está enfocado a una población muy limitada en particular, por ejemplo, a una comunidad muy pequeña, de una escuela que tiene muchos profesionales, tiene muchos recursos, ustedes deberían indicar en las limitaciones que su plan de acción que han diseñado recién está orientado hacia esta población, está orientado hacia tales participantes y que en otros casos, en escuelas que tuviesen menos recursos o en escuelas que por el contrario no tuviesen esta necesidad, probablemente su plan de investigación-acción se modificaría, incluiría algunas otras modificaciones y así. ¿Qué elementos podrían cambiarse dentro del plan de acción, o sea, de investigación-acción y así? Las implicancias o la utilidad que tienen para ustedes como estudiantes, es decir, si la formulación de este plan de acción, es decir, el planteamiento de la problemática o la planificación ha tenido un impacto a ustedes o de alguna utilidad de cara a su formación, de cara, eh, digamos, para otras asignaturas o para su otro, su desempeño profesional más adelante y así. ¿Cuál sería una de las implicancias más directas que yo visibilizaría, perdón, en este plan de investigación-acción? Es que cuando estén en cuarto, se van a dar cuenta que en realidad los planes de intervención que se realizan en los cursos o también con estudiantes son en realidad investigación-acción. De eso se trata. Entonces, si ustedes dominan la investigación-acción, dominan su estrategia, sus procedimientos de evaluación, sus instrumentos o cuáles son las etapas distintas y el sentido, digamos, después cuando tengan que hacer planes de intervención en un curso o planes de intervención con un grupo de estudiantes, se les va a hacer bastante más sencillo, bastante más fácil. Una de las principales
aplicaciones o utilidad que tendría para usted este plan de investigación-acción. ¿Cuál sería el desempeño contrario? Un nivel bajo, que las ideas que se presenten lo hagan de forma errada, desordenada y sin un hilo argumental, solamente un punteo vago de ideas, que no aporten fuentes de información válidas o fiables, es decir, solamente se basen en su opinión personal, presenten errores conceptuales también importantes dentro de su diseño. Y eso, bueno, y algunos puntos intermedios entre esto, el desempeño alto y el desempeño bajo. Otras consideraciones, faltas de ortografía, se descontará, como siempre, en todos mis trabajos suelo hacer esto, 0,1 punto de la nota final calculada de la rúbrica en caso de que hayan faltado ortografía. Si tuvieron un 6,5, se les baja un 6,4. Y así. Eso, esta es la rúbrica. Espero haber sido lo más detallado posible. Como les dije en su momento, cualquier duda, tengo horario de atención, pueden ir a mi oficina. Y esto es importante, se lo voy a poner también en el correo. Les voy a ampliar el plazo. Si alguno desea entregarlo más adelante, digamos, teníamos fecha el 28, dejarlo hasta el viernes 31. Se lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, así que en el info van a encontrar como fecha de entrega el 31 de enero. Entendiendo que se requiere más tiempo porque algunos estaban confundidos respecto a la estructura. Nos acordaban de que la estructura estaba en la presentación de la clase 3. Pero aún así es comprensible, así que no se preocupen. Fijamos más tiempo y no hay problema. Me lo entregan el 31, lo suben al info. Eso. Cualquier duda, escríbanme, me mandan un correo o bien vayan a mi oficina y resolvemos alguna duda o lo que sea que quieran resolver. Bueno, que estén bien, que les vaya muy bien en su trabajo y eso. Bueno, adiós, me despido.